This conference will now be recorded. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS y en primer lugar me gustaría agradecer a todos los asistentes por conectaros y hacer un hueco para compartir este webinar con nosotros. Espero que se me escuche bien. Esta jornada está organizada por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y durante la sesión de hoy, durante este webinar, trataremos de dar respuesta a cuestiones relacionadas con la computación cuántica, como son aquellas relativas a la tecnología y sus posibles aplicaciones a corto y a medio plazo. Antes de pasar con el webinar en sí, me gustaría contaros qué es la Oficina de Transformación Digital del COIAS. El Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de Red.es, pues designó al COIAS como oficina Acelera Pyme. Y esto implica pues que durante 2 años, hasta septiembre de 2023, vamos a ir acompañando a las pymes y a los autónomos asturianos para ayudarles en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo puede beneficiarse de todos los servicios que ofrece esta oficina de manera gratuita. Y aquí veis pues, enumerados rápidamente pues, las 7 líneas de servicios que tenemos. Jornadas divulgativas en transformación digital, como la que hoy tiene lugar hablando sobre computación cuántica. También ofrecemos un servicio de atención individual, asesoramiento y soporte digital a las empresas, sesiones de emprendimiento digital, visitas a habilitadores digitales, videopíldoras tecnológicas para concienciar sobre los beneficios de abordar el proceso de transformación digital. Y luego también realizamos un encuentro anual de transformación digital entre empresas interesadas en abordar el proceso y habilitadores digitales, que es el foro de transformación digital. Toda la información la podéis encontrar en la página web otdeasturias.es. Aspectos organizativos del webinar. Las webcam permanecerán deshabilitadas, los micrófonos rogamos que permanezcan silenciados para mejorar la calidad del audio y cualquier duda, pregunta que os pueda acontecer, pues si os parece, podéis trasladarla en el chat que tenéis disponible a la derecha de vuestras pantallas, o si no, al final de la ponencia abrimos micrófono y hacemos un coloquio entre el ponente y los asistentes. Bien, bueno, pues ahora es el momento de presentar al verdadero protagonista de esta sesión. Esta jornada nos acompaña Elías Fernández Combarro. Agradecer a Elías por su colaboración en este webinar y, bueno, Elías, la verdad que tiene una apretada agenda. De hecho, hoy está realizando la sesión desde las instalaciones del CERN. Y para que conozcáis un poco mejor a Elías, voy a hacer un breve resumen destacando su currículum. Comenzando a nivel formativo, es licenciado en Matemáticas e Informática, aparte de doctorado en Matemáticas. Y a nivel profesional, pues, bueno, es profesor titular de la Universidad de Oviedo, concretamente del Departamento de Informática. Ha publicado más de 50 artículos en distintos ámbitos, todos ellos en revistas internacionales relacionados con temáticas como teoría de la computabilidad, aprendizaje automático. Actualmente su investigación se centra en la aplicación de la computación cuántica. Fue asociado de cooperación en el CERN Open Lab y actualmente es representante de España en el Consejo Asesor de CERN Quantum Technology Initiative, miembro del Consejo Asesor de SI Quantum y miembro también del think tank QSpain. Sobre el webinar que acogemos hoy bajo el título Todo lo que siempre quisiste saber sobre computación cuántica, pues aquí describimos brevemente los puntos que trataremos de abordar. Comenzaremos hablando sobre qué es la computación cuántica, todo lo relacionado al hardware y al software para la computación cuántica, aplicaciones que tiene esta tecnología y para finalizar pues hablaremos del futuro de la computación cuántica y una serie de dudas, preguntas. Trataremos de dar respuesta a todo lo que os pueda surgir. Formas de contactar con nosotros, pues aquí las dejo presencialmente en la sede del COIAS, a través de la página web de la Oficina de Transformación Digital, otdeasturias.es, en redes sociales que estamos en casi todas con el nombre @COIAS y si no directamente a través del siguiente correo electrónico. Importante mencionar que todas estas acciones llevadas a cabo por la Oficina de Transformación Digital
están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y dar paso y ceder el protagonismo a Elías para que dé comienzo a su exposición. Gracias. Pues muy buenos días, muchísimas gracias Carlos por tus amables palabras y por supuesto por la invitación a participar en este webinar, que la verdad es todo un honor y un placer para mí. Para mí la computación cuántica es una verdadera pasión y siempre disfruto mucho pudiendo pues, compartir un poco de lo que hago día a día, tanto en investigación como en aplicaciones de esta tecnología, pues con gente interesada en ello. Si me permitís, voy a compartir mi pantalla para mostrar una presentación en la que me voy a apoyar. No sé si se ve ahora mismo. Sí, se ve perfecto, Elías. Bueno, pues un poco como decía Carlos, la idea del webinar de hoy es presentar un poco lo que es la computación cuántica, empezando pues un poco por cómo son los ordenadores cuánticos, cómo se programan, cuáles son las aplicaciones y ver un poco pues cómo puede esto ir desarrollándose en el futuro e ir transformando un poco la forma en la que calculamos, en la forma en la que procesamos información. Cuando doy alguna charla de este tipo, siempre hago un ejercicio que me parece bastante interesante, que es simplemente abrir el navegador, poner Google y buscar algo sencillo como noticias de computación cuántica o algo así, ¿no? Y entonces miro los primeros resultados, la primera, segunda página, hago algunas capturas de los titulares y las plasmo para ver qué es lo que está sucediendo en el mundo de la computación cuántica. La verdad es que en los dos o tres últimos años la tendencia es más o menos la misma, ¿no? Un poco lo que vemos aquí. Pues vemos noticias donde hay universidades o distintas startups que reciben financiación para hacer proyectos de computación cuántica. Vemos también pues, que grandes empresas como Baidu o IonQ con Airbus se unen para hacer proyectos de computación cuántica. Vemos también, bueno, pues un titular, yo creo que en un foro como este de ingeniería industrial muy llamativo, ¿no? La nueva revolución industrial que va a ser la computación cuántica. Y a la vez también vemos algunos titulares en los que se intenta dar un poco la visión contraria, ¿no? ¿Por qué la computación cuántica es más peligrosa que la inteligencia artificial? O separando el hype del quantum de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por un lado es muy interesante ver todos estos titulares y estoy seguro de que todos los asistentes, pues de alguna manera o de otra, se han encontrado con noticias similares. Me parece muy interesante, pues preguntarse qué de realidad hay en todo esto y, sobre todo, cómo podemos llegar a aplicar esta tecnología y qué tiene de nuevo o qué tiene de diferente con respecto a la computación tradicional, ¿no? En ese sentido, yo creo que para cualquier persona interesada en la ciencia, en la tecnología y en la computación en particular, pues es una pregunta que es, yo creo, bastante llamativa. En ese sentido, yo creo que lo primero que hay que hacer es definir qué es la computación cuántica para poder entender luego cómo difiere de lo que hacemos con un ordenador tradicional. Una definición que a mí me gusta especialmente es la que se muestra aquí en esta transparencia, que viene a decir que lo que hacemos con un ordenador cuántico es aplicar propiedades de la mecánica cuántica, de las partículas subatómicas, pues, por ejemplo, la superposición, el entrelazamiento, la interferencia, el principio de incertidumbre, para hacer cálculos. Esto puede parecer pues, un poco de perogrullo, ¿no? La computación cuántica es hacer cálculos, hacer computación con propiedades cuánticas. Pero aquí hay varios detalles muy importantes que nos dan la clave de por qué la computación cuántica es diferente. Todas estas propiedades de superposición, entrelazamiento y demás, evidentemente están presentes en cualquiera de los dispositivos que nosotros usamos para hacer computación o para procesar información, porque al final todos los procesos físicos son procesos que se basan en las leyes de la física cuántica. Lo que pasa es que con un ordenador tradicional no utilizamos explícitamente estas propiedades. De hecho, muchas de ellas son propiedades que de alguna manera nos podrían impedir realizar los cálculos que hacemos tradicionalmente con un ordenador. Lo nuevo de la computación cuántica es utilizar explícitamente estas propiedades, que son a veces un poco contraintuitivas, para tener algún tipo de ventaja, ¿vale?
En ese sentido, se pueden definir distintos modelos de lo que es un ordenador cuántico y estudiar la capacidad que tiene un ordenador cuántico con respecto a la capacidad que tiene un ordenador clásico. No me voy a parar en detalles técnicos de las definiciones, de los distintos tipos de modelos de computación cuántica o de las distintas clases de problemas que se pueden resolver, pero sí quiero mostrar esta imagen donde se ve que, bueno, los problemas que llamamos problemas P o problemas que se pueden resolver en tiempo polinómico, serían los que podemos abordar eficientemente con un ordenador tradicional, son un subconjunto de lo que podemos hacer con un ordenador cuántico, que sería la clase BQP, BQP, que engloba todos los problemas que podemos resolver con un ordenador clásico en un tiempo razonable, en un tiempo eficiente y más cosas. ¿Cuántas más cosas? Es algo que todavía no sabemos completamente de forma exacta, porque es un problema complicado a nivel matemático y también a nivel tecnológico, pero sí que tenemos evidencia, y eso es lo que voy a intentar ir mostrando en el webinar de hoy, de problemas en los que la computación cuántica va a suponer una gran ventaja con respecto a la computación tradicional. Entre esos problemas tenemos, por ejemplo, aplicaciones en comunicaciones y ciberseguridad. Este es uno de los temas que más se comentan siempre que se habla de computación cuántica. Problemas de búsqueda, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, algo que luego también tiene aplicación no solo en todos los campos de la ingeniería, sino especialmente en la inteligencia artificial y en el quantum machine learning. Por supuesto, simulación de procesos químicos y físicos y también aproximación de problemas duros de optimización. Voy a ir mostrando poco a poco, primero cómo es un ordenador cuántico, qué es de diferente con respecto a lo que es la computación tradicional y luego cuáles serían los métodos o las formas en las que podemos utilizar la computación cuántica para abordar todos estos tipos de problemas o todas estas aplicaciones y qué ventaja podríamos tener con respecto a una computación tradicional. En ese sentido, es importante volver a recalcar que el ordenador cuántico realiza los cálculos de una manera completamente distinta a los que se hacen en un ordenador tradicional. Pero sí que hay una equivalencia, digamos, al menos en uno de los modelos más extendidos de computación cuántica, que es el modelo de los circuitos, de los circuitos cuánticos, entre lo que entendemos por un proceso de información, un algoritmo clásico y lo que sería un algoritmo cuántico. En todo proceso de información, en todo algoritmo, nosotros tenemos tres elementos. Tenemos los datos iniciales, tenemos las operaciones que hacemos con esos datos y luego tenemos unos resultados. Eso en el mundo cuántico, en el mundo de la computación cuántica, se traslada en la representación de los datos mediante lo que llamamos qubits, que es una de las cosas de las que más se habla cuando se mencionan las noticias de computación cuántica. Luego tenemos las operaciones, que son siempre lo que llamamos transformaciones unitarias, en el caso de los circuitos cuánticos, lo que llamamos puertas cuánticas. Y luego una cosa muy importante, cómo obtener los resultados, que lo hacemos mediante mediciones. Algo que ya sabemos que en la mecánica cuántica puede cambiar el estado en el que se encuentra el sistema que nosotros estamos utilizando. De manera que ahí el obtener los resultados no es tan inocuo como en un ordenador clásico, sino que hay algunas diferencias. Como decía, todas estas propiedades provienen de las propiedades de las partículas subatómicas, de la mecánica cuántica. No las vemos normalmente en el mundo macroscópico y por tanto pueden ser un poco contrarias a la intuición. Por eso a veces tiene esa fama la física cuántica en general y la computación cuántica de ser difícil, porque realmente es algo a lo que no estamos acostumbrados normalmente. En ese sentido, es importante ver cómo podemos implementar pues, esos qubits, esas mediciones, esas transformaciones, esas puertas cuánticas en algo tangible, en algo que luego nos sirva como un dispositivo de proceso de información. Para implementar estos qubits hay muchísimas tecnologías diferentes y las que pongo aquí no agotan ni muchísimo menos todas las posibilidades que hay, pero algunas de las más famosas incluyen los circuitos superconductores, con los que empresas como Google o como IBM han fabricado ordenadores que son capaces de resolver tareas
más rápido que los correspondientes ordenadores clásicos. Están también los iones atrapados, hay una propuesta de hacer algo que se llaman qubits topológicos. Bueno, yo creo que un poco, sin entrar en detalles de cada una de las tecnologías, lo que hay que entender es que a día de hoy hay una competencia, una competición entre distintas tecnologías para implementar esas propiedades de superposición, de entrelazamiento, de interferencia, de manera que podamos controlar esas propiedades y podamos usarlas para realizar cálculos. La más popular a día de hoy, como decía, es la de los circuitos superconductores, pero no se descarta que sea reemplazada por otras tecnologías, por alguna de las que aparecen aquí o por alguna que ni siquiera todavía se haya empezado a explorar, y eso será importante de cara a poder conseguir que los ordenadores cuánticos escalen y lleguen a ser útiles para problemas cada vez más grandes. Uno de los grandes problemas que tenemos es la dificultad de controlar estos sistemas cuánticos con total precisión y sin que haya interferencia del exterior. Cualquier interferencia con el exterior puede hacer que se pierdan las propiedades cuánticas y que nuestros resultados no sean los deseados. Entonces, en ese sentido, cada una de estas tecnologías pues tiene diferentes propiedades. Por ejemplo, los qubits pueden sobrevivir más tiempo o se pueden entrelazar unos entre otros, interactuar unos entre otros de mejor manera o de peor manera dependiendo de la tecnología, y no tenemos todavía ninguna que sea completamente dominante de las otras ni que nos permita pues llevar a cabo computaciones de todos los qubits que nosotros desearíamos. Sí que quiero mostrar una imagen de cómo es uno de estos ordenadores, en concreto un ordenador basado en la tecnología de circuitos superconductores, que posiblemente pues alguno de los asistentes haya visto pues en prensa o en la televisión, en imágenes que se han hecho pues relativamente famosas a raíz de todas las noticias sobre la computación cuántica. Es curioso observar que en este tipo de ordenador no se detectan a primera vista pues las partes que vemos normalmente en un ordenador clásico, ¿no? Pues yo qué sé, la placa base, el disco duro, la memoria, la unidad de proceso, los periféricos y demás, ¿no? Es, como decía, una tecnología completamente distinta. Y en realidad, si nos fijamos en este ordenador, que es fabricado por IBM, la parte donde se realizan los cálculos casi apenas es visible porque estaría en la parte completamente inferior, y todo el resto de la circuitería y de los aparatos que vemos aquí se utilizan para, por un lado, controlar esos qubits en el circuito en el que podemos realizar cálculos con ellos, y para enfriar ese circuito a temperaturas cercanas al cero absoluto. Estamos hablando de temperaturas de 10-15 milikelvins, que son necesarias para que esta tecnología de los circuitos superconductores muestre esas propiedades cuánticas que necesitamos para realizar los cálculos. Cuando este ordenador está operando, el cilindro blanco baja completamente, tapa y aísla completamente toda esta circuitería del exterior para evitar que haya interferencias o para minimizar las interferencias con el exterior. También se puede observar que este ordenador está colgado del techo, tiene un sistema para evitar las vibraciones que también podrían perjudicar el obtener esas propiedades que necesitamos para realizar los cálculos. Como podéis imaginar, programar este tipo de ordenadores es bastante distinto a lo que se hace con un ordenador clásico. Hay a día de hoy muchos lenguajes de programación, muchos frameworks, muchas plataformas, muchas librerías que nos permiten programar algoritmos cuánticos, y la mayor parte de ellos están orientados, no todos, pero la mayor parte de ellos están orientados precisamente a definir estos circuitos cuánticos, que es el modelo dominante que utilizamos a día de hoy para programar estos ordenadores. Hay otras posibilidades, pero es el que más se está utilizando. Entonces tenemos pues versiones de estas librerías de programación cuántica de compañías como IBM, como Google, como Microsoft, como Rigetti, bueno, distintas alternativas, y al final en lo que esto se traduce es en instrucciones que son muy parecidas a el ensamblador de un ordenador tradicional, ¿no? Donde tenemos que decir pues
la operación que queremos hacer con el qubit concreto en el que queremos hacer esa operación, especificar las medidas, ¿vale? Esto a bajo nivel sería como vemos aquí en este código, y luego hay librerías de un poco más alto nivel que nos permiten abstraernos un poco, pero no muchísimo más. Una de las cosas que a día de hoy hay que tener muy en cuenta es el tipo de hardware en el que estamos ejecutando nuestros algoritmos. Eso en un ordenador tradicional, en portátil o incluso en un superordenador en el que estemos realizando cálculos, es menos importante a día de hoy porque los lenguajes de programación nos permiten abstraernos casi completamente del hardware, desarrollar nuestros algoritmos y ejecutarlos pues, en casi cualquier tipo de ordenador. Con los ordenadores cuánticos a día de hoy eso se puede hacer, pero los resultados pueden ser desastrosos. Hay que tener bastante en cuenta cuál es la arquitectura, cuál es el hardware en el que uno está ejecutando esos algoritmos para intentar obtener los mejores resultados. ¿Por qué? Porque tenemos problemas, por ejemplo, de conectividad. No podemos conectar todos los qubits todos con todos. O tenemos problemas de ruido o de lo que se llama decoherencia de estos sistemas cuánticos cuando tenemos circuitos muy profundos. Entonces tenemos que saber pues, el coste que tiene cada una de las operaciones que vamos a realizar, intentar reducir esos circuitos al máximo, también realizar operaciones de mitigación de errores que se pueden producir pues, tanto durante la ejecución del algoritmo como luego en la medición, y bueno, pues es realmente casi más un arte que una ciencia y requiere pues, conocimiento tanto de los algoritmos de computación cuántica como de los ordenadores en los que los estamos ejecutando. En ese sentido, me gustaría ya ir mostrando algunas de las aplicaciones, algunos de los algoritmos de computación cuántica que se han ido proponiendo desde que se empezó a estudiar esta posibilidad de procesar información por medios cuánticos y las aplicaciones que pueden tener y la consecuencia que pueden tener pues, en distintos ámbitos, tanto de la ciencia como de la ingeniería, como a nivel social en todo el mundo. Quizá el más famoso de todos los algoritmos cuánticos es el que conocemos como algoritmo de Shor, propuesto por Peter Shor hace ya pues, más de 25 años, que resuelve un problema que a priori podría parecer pues, casi un juego de niños, ¿no? Nosotros tenemos un número entero grande y queremos factorizarlo, queremos obtener sus factores primos. Esto es algo que, bueno, yo que tengo hijos en edad escolar, estoy viendo que están haciendo mis hijos pues en sexto de primaria, primero de la ESO, cosas así. Y bueno, parece una cosa que estudiamos en su día y luego nunca más hemos vuelto a utilizar. Sin embargo, es algo que es de vital importancia para los sistemas criptográficos, los sistemas de comunicación segura que utilizamos a día de hoy. Por ejemplo, el algoritmo RSA se basa, su seguridad, en la dificultad de encontrar los factores primos de un número grande, de un número entero grande, con un ordenador tradicional. Cuando en 1995 Peter Shor propone este algoritmo, esto supone un auténtico ataque a la línea de flotación de la seguridad criptográfica tal como la conocemos hoy en día, puesto que con un ordenador cuántico se podría, si tenemos un ordenador cuántico suficientemente grande, eso es algo que a día de hoy todavía no tenemos, pero podríamos factorizar estos números de manera mucho más rápida, casi exponencialmente más rápida que con un ordenador tradicional. Con lo cual es necesario ir preparándose para esa situación, para el momento en el que tengamos ordenadores cuánticos suficientemente grandes, suficientemente fiables, capaces de ejecutar algoritmos como el algoritmo de Shor, por las consecuencias que pueden tener con respecto a la seguridad de nuestras comunicaciones. Por un lado, entonces, la computación cuántica parece que nos quita esa posibilidad, aunque de comunicarnos seguramente, aunque, como sabéis, pues se está trabajando y hay noticias recientes de organismos como el NIST para proponer algoritmos resistentes incluso a los ordenadores cuánticos, pero es curioso que lo que nos quita la computación cuántica, por un lado, la computación cuántica, o más bien la teoría de la información cuántica, nos lo regala por el otro. Hay todo un campo de estudio, que es lo que se conoce como criptografía cuántica, que nos permite reemplazar esos algoritmos como el RSA o Diffie-Hellman o distintos protocolos
criptográficos que se usan hoy en día, por protocolos cuánticos que nos permiten tener una comunicación completamente segura, independientemente de la dificultad de problemas como la factorización o demás. Con lo cual, si podemos implementar este tipo de protocolos, tendríamos comunicaciones completamente seguras. Esto es algo que está bastante más avanzado que lo que es la computación cuántica general para problemas universales y, de hecho, en Suiza, aquí donde me encuentro yo ahora, se han hecho ya muchas pruebas para realizar estos intercambios seguros de clave. De hecho, uno de los proyectos pilotos fue entre este edificio en el que me encuentro yo hoy en el CERN, Ginebra y Lausanne, si no recuerdo mal. Y aquí hay varias compañías, como por ejemplo ID Quantic, que venden ya soluciones de criptografía cuántica. Estas compañías también venden otras soluciones como la generación de números aleatorios completamente seguros, que son importantes también para la criptografía, que son importantes, por ejemplo, para simulaciones, que son importantes para juegos de azar, y con ello se puede tener, gracias a los desarrollos teóricos de la computación cuántica y a las propiedades de la física cuántica, la certeza de que los números que generamos aleatoriamente no son conocidos por ninguna otra persona externa, algo que es realmente importante para mantener esa seguridad o esa independencia de los números que nosotros estamos simulando, pues del conocimiento de otras personas. Esto es algo que también a día de hoy está relativamente avanzado, no es exactamente computación cuántica como la entendemos en general, porque son problemas específicos, pero sí que está muy emparentada por el uso de esas propiedades, como la superposición, el entrelazamiento, la interferencia, el principio de incertidumbre, para obtener resultados de proceso de información que con ordenadores clásicos no sería posible. Pasamos a otro tipo de algoritmo ya de computación, digamos, genérica, que es quizá mi algoritmo cuántico favorito, que es lo que conocemos como el algoritmo de Grover, que fue propuesto también más o menos en la misma época, en los mediados de los años 90, que el algoritmo de Shor por un investigador llamado Love Grover. Este algoritmo nos sirve para realizar una tarea que es ubicua, una tarea que es muy útil en multitud de situaciones, que es una búsqueda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo para entender este algoritmo, y es que imaginemos que tenemos un número de teléfono, pues de un cliente, por ejemplo, de nuestra empresa, nos ha llamado, tenemos una llamada perdida, vemos el número de teléfono, no lo tenemos en la agenda y queremos saber a qué persona pertenece ese número. Entonces vamos a nuestra base de datos y vemos que la base de datos está ordenada por apellidos, pero no está ordenada por números telefónicos. Entonces, la verdad es que no tenemos muchas soluciones en ese caso, más que o bien ordenar toda la base de datos por número telefónico, o bien empezar a buscar desde el principio hasta que encontremos el número, ¿vale? Esto es algo que, pues si tenemos 1000 números en la base de datos, pues nos requeriría más o menos 500 consultas hasta que lo encontremos con probabilidad 1/2. Y si tenemos 1 millón de registros, pues 500.000 consultas. Con el algoritmo de Grover podemos obtener el resultado, podemos encontrar la persona que corresponde a ese número con un número de consultas que no crece como el tamaño de la lista, sino como la raíz cuadrada del tamaño de la lista. Esto quiere decir que si tenemos 1 millón de registros, solo necesitaríamos 1000 consultas para obtener con alta probabilidad la persona que corresponde a ese número de teléfono. Digo con alta probabilidad porque una de las propiedades de la mayor parte de los algoritmos cuánticos es que no son algoritmos deterministas. Como tenemos esas mediciones al final, el resultado que obtenemos puede variar de una ejecución a otra. Lo que pasa es que en los análisis y en los desarrollos de los algoritmos cuánticos lo que hacemos es garantizar que con cierta probabilidad, al menos pues con un 75% de probabilidad, vamos a encontrar el resultado correcto. Si a la primera no lo obtenemos, lo ejecutamos varias veces y podemos disminuir la probabilidad de error exponencialmente tanto como queramos con unas pocas repeticiones. Este es el caso, por ejemplo, del algoritmo de Grover. Otro algoritmo muy
conocido dentro del mundo de la computación cuántica y con muchas aplicaciones es lo que se llama el algoritmo HHL por los iniciales de los creadores de este algoritmo, que nos permite, podríamos decir, entre comillas, resolver sistemas de ecuaciones lineales exponencialmente más rápido que con un ordenador clásico, ¿vale? Entonces, en vez de tener que invertir la matriz o hacer algoritmos numéricos como Gauss-Jordan o lo que sea, pues podríamos exponencialmente más rápido obtener esa solución. Bueno, esto hay que tomarlo con un poquito de precaución, porque en realidad lo que nos permite es tomar medidas de la solución de los sistemas, por aquello de que realmente lo que nosotros hacemos en un ordenador cuántico es medir algo, ¿vale? Y también tenemos el problema de cómo meter los datos al ordenador cuántico, que es algo que también se está estudiando bastante intensamente, pero bueno, sabemos que al menos en ciertas condiciones tendríamos una ganancia exponencial con respecto a los mejores métodos clásicos que conocemos. Y esto, por supuesto, tiene aplicaciones en ingeniería, en simulación, en matemáticas, en economía, en inteligencia artificial, en cualquier sitio donde aparezcan sistemas de ecuaciones lineales, que es el 99,99% de los campos que utilizan matemáticas, ¿vale? Estos tres algoritmos son, de alguna manera, pues los más conocidos de... hay muchos otros, pero los más conocidos de la parte que podríamos decir que es canónica de la computación cuántica. Aquella en la que podemos demostrar matemáticamente que tenemos una cierta ventaja exponencial, por ejemplo, en el caso del algoritmo de Shor, del algoritmo HHL o cuadrática en el caso del algoritmo de Grover con respecto a los mejores algoritmos clásicos, ¿vale? Con lo cual nosotros tenemos una demostración matemática de que si tuviéramos un ordenador suficientemente grande, podríamos utilizar estos algoritmos y ganar a cualquier algoritmo clásico. Problema de estos algoritmos, que requieren una gran cantidad de qubits. Estamos hablando, por ejemplo, de que se estima que para utilizar el algoritmo de Shor podríamos necesitar para factorizar un número de una clave RSA, pues que se utiliza a día de hoy de varios miles de bits o lo que sea, necesitaríamos pues del orden de millones de qubits. Y los ordenadores que tenemos a día de hoy pues tienen como mucho unas pocas decenas o quizá 100 o 100 y poco, ¿vale? Con lo cual hay varios o bastantes órdenes de magnitud todavía hasta llegar a ese número de qubits que necesitaríamos para ejecutar este tipo de algoritmos con total fiabilidad. Además, necesitaríamos que la fiabilidad de esos qubits y de las operaciones que realizamos sobre ellos y de las mediciones que hacemos sobre ellos mejorara muchísimo para poder utilizar los protocolos que llamamos de corrección de errores cuánticos, algo que también se está investigando mucho y que es básico para poder utilizar estos ordenadores con total fiabilidad. Entonces tenemos por un lado estos algoritmos, digamos, canónicos, teóricos, con demostraciones matemáticas que respaldan su utilidad, pero no los podemos utilizar en los ordenadores que tenemos a día de hoy. Entonces, por supuesto, hay otra corriente, otra rama o otra vertiente de la computación cuántica que estudia lo que podemos hacer con los ordenadores que tenemos a día de hoy. Por un lado, tenemos unos ordenadores que se llaman los quantum annealers, los ordenadores de recocido cuántico, podríamos decir, que son ordenadores cuánticos que tienen muchos más qubits que los ordenadores, por ejemplo, de IBM o de Google. Estamos hablando de miles de qubits. No están todavía en el orden de los millones que necesitaríamos para estos algoritmos de los que hablaba antes, pero sí tienen un orden de magnitud más que lo que tenemos en los ordenadores basados en circuitos superconductores genéricos, pero son ordenadores que están diseñados para resolver problemas específicos. Son ordenadores que están diseñados para resolver en concreto problemas de optimización combinatoria, donde tenemos que encontrar pues, soluciones a problemas tan famosos como el problema del viajante de comercio o como problemas de asignación de recursos, problemas de logística, problemas en general de optimización, que por supuesto tienen
aplicaciones en muchísimos campos, desde la economía a la logística, a la inteligencia artificial, los procesos industriales, cantidad de distintos campos. Lo que pasa es que con estos ordenadores no tenemos una garantía matemática como la que tenemos con los algoritmos de los que habíamos estado hablando hasta ahora. Aún así, como estos ordenadores se pueden usar a día de hoy y uno puede probar con sus propios problemas e intentar encontrar soluciones, hay muchos casos de uso. Aquí he sacado algunos de la propia página de la compañía canadiense D-Wave, que es la compañía que fabrica y comercializa estos ordenadores, en los que pues, se usan estos algoritmos que se pueden ejecutar, estos algoritmos específicos que se pueden ejecutar para resolver problemas de optimización en estos ordenadores, pues a campos como la asignación de tareas en distintas fábricas, como el diseño de distintos fármacos, como bueno, pues muchos problemas de optimización que se presentan en distintos campos. Aquí no tenemos esa garantía, pero sí que podemos probar y ver qué es lo que obtenemos con este tipo de algoritmos. Pasa un poco lo mismo que con, por ejemplo, las aplicaciones de la inteligencia artificial, de machine learning, de las redes neuronales. No tenemos una garantía de que una red neuronal nos va a resolver nuestro problema, pero hay muchos casos de uso en los que realmente se obtiene un resultado estupendo con este tipo de técnicas. En el caso del quantum annealing, de los algoritmos de optimización cuántica, pues no tenemos todavía ese bagaje de años de experiencia y de algoritmos y de distintas técnicas para aplicarlos en distintos campos, pero es algo que se está explorando y, por ejemplo, mi grupo de investigación trabaja en algunos de estos problemas. Otra cosa que podemos hacer es no utilizar estos ordenadores específicos con miles de qubits, sino utilizar los ordenadores de propósito general basados en circuitos que tenemos a día de hoy, pero con esa salvedad de que tenemos poquitos qubits, de que no todos están entrelazados entre sí o no todos pueden hablar unos con otros y que están sujetos a errores. Esto es lo que llamamos, o que se llama en el campo de la computación cuántica, la era NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum Devices. Es decir, ordenadores de tamaño intermedio donde el ruido todavía influye en los resultados. Aquí pues tengo un gráfico que he sacado del artículo donde se propone esta idea de NISQ, que es un término acuñado por John Preskill, uno de los mayores expertos en computación cuántica a nivel mundial, en el que se ve que hay dos cosas que van a influir en el desarrollo de los ordenadores cuánticos y en las posibles aplicaciones. Por un lado tenemos en el eje horizontal el número de qubits, ¿vale? Aquí está en escala logarítmica, y por otro, en el eje vertical tenemos el ratio de error. Cuanto más pequeño sea este ratio de error y cuanto mayor sea el número de qubits que tengamos, más cerca estamos de esta esquina inferior derecha, donde tenemos lo que llamamos Fault Tolerant Quantum Computing, computación cuántica tolerante a fallos. Este es el régimen en el que podríamos aplicar los algoritmos de Shor, HHL, Grover y demás. Por desgracia, a día de hoy nos encontramos más bien en esta esquina de aquí, donde todavía no podemos aplicar corrección de errores, porque el ratio al que se producen los errores es demasiado rápido para que los podamos corregir, y todavía no tenemos suficientes qubits. Bueno, quizá desde la publicación de este artículo hemos avanzado un poco, quizá estemos ya un poquito más hacia aquí y un poquito más hacia abajo, pero estamos todavía en esta era NISQ. No tenemos de nuevo garantías de que con un ordenador cuántico de los que disponemos ahora podamos tener una ventaja matemática demostrable sobre los ordenadores clásicos, pero sí que podemos experimentar con ellos. Pasa un poco lo mismo que con los quantum annealers. Podemos ejecutar cosas allí, probar distintos algoritmos, hacer variaciones, probar distintos problemas y ver lo que pasa. Este es uno de los campos en los que yo estoy trabajando más intensamente, desde mi grupo de investigación en
en España, en Oviedo, y aquí en colaboración con la gente del CERN, que desde hace unos años pues, tiene un interés bastante grande en la aplicación de estas tecnologías pues, a problemas de física de altas energías, y uno de los campos en concreto donde se está utilizando este tipo de tecnologías es en la simulación de procesos físicos y químicos. En este sentido, uno de los algoritmos más famosos de los que disponemos es lo que se llama el Variational Quantum Eigensolver, que lo que hace es encontrar, dado un sistema físico o químico que se simula dentro del ordenador cuántico, cuál es el estado de mínima energía. Eso, por supuesto, nos puede ayudar a conocer nuevas propiedades de esos sistemas, simulándolos y controlándolos, variando parámetros desde nuestro propio ordenador, sin tener que hacer la experimentación real. Pues esto nos puede servir para diseñar nuevos materiales o para diseñar nuevos fármacos o para cualquier tipo de proceso en el que necesitemos pues, conocer propiedades de sistemas que no podemos simular con un ordenador clásico porque el número de parámetros que describen esos sistemas crece exponencialmente con el número de partes constituyentes, por ejemplo, con el número de electrones o con el número de átomos que tengamos en ese material. Entonces, rápidamente eso se hace imposible de manejar con un ordenador clásico. En este sentido, pues hay aplicaciones del Variational Quantum Eigensolver, que es algo que podemos ejecutar a día de hoy en un ordenador cuántico para resolver problemas sencillos en química, por ejemplo, para obtener lo que se llama el perfil de disociación de moléculas. Tenemos aquí, por ejemplo, una molécula de 2 átomos de hidrógeno y se calcula su perfil de disociación, su energía, en función de la distancia entre estos 2 átomos. Esto es algo que la línea roja se ha obtenido los puntos negros se han obtenido con un ordenador cuántico, la línea roja es los resultados de la simulación numérica. Este es un problema tan sencillo que, por supuesto, lo podemos hacer con un ordenador clásico sin ningún problema, y vemos cómo en este gráfico, que es del artículo en el que se propuso este método para resolver este tipo de problemas de hace ya pues 5 o 6 años posiblemente, se obtienen con el ordenador cuántico, con un ordenador cuántico real, resultados que son equivalentes a los que tenemos con un ordenador clásico. Por supuesto, esto hay que escalarlo a tamaños mayores. A día de hoy, 5 o 6 años después, pues tenemos mejores resultados, pero es uno de los campos en donde hay mayores esperanzas de aplicaciones de la computación cuántica a corto o medio plazo, ¿vale? Precisamente porque estos sistemas cuánticos que queremos simular tienen el mismo tipo de propiedades que los qubits que nosotros utilizamos en la computación cuántica. Lo mismo se puede hacer también, por ejemplo, en simulación de procesos físicos. Aquí muestro un gráfico de un problema de física relacionado pues, con el tipo de temas que se trabajan aquí en el CERN, que se llama pues, el hamiltoniano de Rabi. Bueno, distintos problemas de simulación en los que se pueden aplicar estas técnicas. También tenemos una versión para circuitos cuánticos, porque los quantum annealers no usan realmente circuitos cuánticos, del proceso o del algoritmo de optimización que podemos ejecutar en un quantum annealer. Esto es lo que se llama el QAOA, el Quantum Approximate Optimization Algorithm, o el algoritmo de aproximación cuántica de optimización, bueno, no sé, algoritmo cuántico de aproximación de optimización, que es una variante del Variational Quantum Eigensolver, pero que está pensada específicamente para problemas de optimización combinatoria. Y como curiosidad, en el momento en que se propuso este algoritmo, que fue allá por 2014, se demostró que era más eficiente que el mejor algoritmo clásico que se conocía para un tipo de problema de optimización que se llama el problema del corte máximo en grafos. Ese récord duró relativamente poco porque la gente que trabajaba en el campo clásico en este tipo de problemas pues tomó nota, utilizó alguna de las ideas que aparecían en el artículo de la versión cuántica y consiguió mejorar los algoritmos clásicos. Y desde entonces ha habido una especie de carrera armamentística, bueno, pues a ver quién supera al otro, ¿no? Y ahí estamos un poco pues viendo qué mejoras se pueden hacer tanto desde el punto de vista clásico como desde el punto de vista cuántico. Una de las ventajas de este algoritmo es que todos los problemas que se pueden resolver con Quantum Annealing se pueden resolver también con QAOA, con lo cual tenemos pues, 2
formas de atacar este tipo de problemas. Otro campo de investigación en el que yo estoy particularmente inmerso es la utilización de los ordenadores cuánticos en Machine Learning, en aprendizaje automático. Y ahí tenemos distintas versiones de algunos de los algoritmos clásicos que utilizamos, por ejemplo, las máquinas de vectores de soporte o las redes neuronales, tienen su análogo cuántico en el que se sustituyen algunas partes de esas versiones clásicas de los algoritmos o se construyen versiones cuánticas completamente que sustituyen completamente a los algoritmos clásicos con el mismo propósito, con la misma idea. También en Machine Learning tenemos la aplicación, como decía antes, pues de algoritmos como el HHL para acelerar algoritmos clásicos, puramente clásicos de Machine Learning, pero aquí me estoy refiriendo a modelos que son completamente cuánticos, que se ejecutarían completamente en el ordenador cuántico. Y tenemos, pues como decía, esa versión cuántica de las máquinas de soporte, de vectores de soporte. Tenemos la versión cuántica de las redes neuronales y estamos empezando a obtener resultados tanto teóricos como prácticos de situaciones en las que estos modelos pueden suponer una ventaja con respecto al mundo clásico. A día de hoy es todavía difícil encontrar una aplicación real en la que esto nos suponga una ventaja tangible. ¿Por qué? Porque estamos limitados por el número de qubits y por la calidad de los qubits que tenemos en los ordenadores a día de hoy. Pero una de las cosas que se está demostrando matemáticamente y luego comprobando en las versiones reducidas de los problemas que podemos ejecutar en este tipo de ordenadores es que tenemos una ventaja en cuanto a la expresividad de los modelos cuánticos que podemos entrenar, de los modelos de aprendizaje automático que podemos entrenar en ordenadores cuánticos. Por ejemplo, este gráfico es de un artículo relativamente reciente, de hace un par de años, en el que se veía que las redes neuronales cuánticas tenían mayor expresividad que las redes neuronales clásicas, y resultados recientes de hace apenas un mes muestran algo que ya habíamos observado en la práctica, en la ejecución de algunos problemas con este tipo de modelos. Aquí, por ejemplo, no sé si se puede observar muy bien, pero una de las cosas que este es un problema en el que se trabajó desde aquí del CERN para la clasificación de eventos de choques de partículas para determinar pues, si aparecía el bosón de Higgs o no aparecía el bosón de Higgs en ciertas colisiones de partículas. Y una de las cosas que no sé si se observa muy bien aquí es que se puede obtener un rendimiento equivalente al de las versiones clásicas de estos métodos con menos datos de entrenamiento. Y esto es algo que se ha venido comprobando de manera más o menos sistemática desde entonces y que hace muy poquito, como decía, hace un mes o 2 meses, se ha demostrado también matemáticamente para algunos casos. Es decir, que con las redes neuronales cuánticas tendríamos la ventaja, o con los modelos cuánticos tendríamos la ventaja de poder entrenarlos con menos parámetros porque son más expresivos, necesitamos menos parámetros y con menos cantidad de datos. Eso es algo que, como sabéis, pues en el mundo del aprendizaje automático, del machine learning, es especialmente importante porque muchos de los algoritmos que utilizamos a día de hoy son especialmente voraces en cuanto a la cantidad de datos que necesitan. También desde aquí, desde el CERN, en colaboración con investigadores de la Universidad Politécnica de Lausanne, con la Universidad de Cambridge, con una empresa de computación cuántica de Inglaterra que se llama Cambridge Quantum Computing, y con mi propio grupo en la Universidad de Oviedo, estamos trabajando también, y hemos trabajado bastante, en el desarrollo de lo que llamamos Quantum Generative Adversarial Networks, que es la versión cuántica de los modelos de redes neuronales generativos que tan de moda están a día de hoy, como el DALI 2 o como el Stable Diffusion, que son capaces de generar esas imágenes realistas pues, a partir de una entrada del usuario, ¿no?
Este tipo de redes son bastante difíciles de entrenar, tanto en el caso clásico como en el caso cuántico. De hecho, en el caso cuántico son aún más difíciles, pero bueno, desde esta colaboración hemos propuesto pues algunas variantes de arquitecturas para estas redes y hemos obtenido pues algunos resultados muy sencillos en problemas muy reducidos por las limitaciones que tenemos tanto a nivel de software como de hardware como a nivel teórico, pero bueno, es algo en lo que también se está trabajando. Y un resultado o otro proyecto en el que estoy trabajando actualmente en colaboración con el CERN, es una de las cosas que he estado haciendo en estas últimas semanas. De hecho, estamos terminando de escribir el artículo con nuestros resultados y lo enviaremos en breve, posiblemente esta misma semana. Tiene que ver con el uso de dispositivos cuánticos, en este caso lo que llamamos Quantum Boltzmann Machines, que es otro tipo de red neuronal, pero en el que utilizamos lo que se llama la energía libre de esa red. Es un sistema estocástico que tiene distintas distribuciones de energía y demás. Lo utilizamos para realizar tareas de aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es aquel en el que tenemos un agente que tiene que resolver un tipo de problema y entonces toma distintas acciones. Según las acciones que tome, tendrá una recompensa. Si lo hace bien, pues tendrá una recompensa positiva, si lo hace mal, tendrá una recompensa negativa y va aprendiendo la forma de resolver el problema. El caso de uso en el que nosotros hemos utilizado estas técnicas de aprendizaje por refuerzo cuántico es el control de los haces de partículas en los aceleradores de aquí del CERN, donde pues lo que se tiene es una serie de deflectores que van dirigiendo el haz y lo que hay que intentar hacer es pues alinearlo de manera que luego llegue a los detectores donde ese haz tiene pues que producir resultados o chocar con otro haz para producirse las colisiones y demás. Esto es algo que se hace a día de hoy con algoritmos clásicos. Nosotros lo hemos probado con algoritmos cuánticos. Esto lo hemos probado realmente en el acelerador. O sea, estuvimos todos pendientes ahí de un hilo de si aquello creaba los famosos agujeros negros que se dice que vamos a crear aquí en el CERN. Todo salió bien, gracias a Dios. Y hemos conseguido entrenar estos modelos con, de nuevo, menos datos, menos interacciones con el entorno, menos procesos de prueba y error, obteniendo soluciones equivalentes a los de los modelos clásicos. Y esto es lo que vamos a reportar en este artículo que estamos preparando. Esto es un poco un resumen pues, de las cosas que se están haciendo, de hacia dónde puede ir la computación cuántica en el futuro, problemas de optimización, problemas de simulación, problemas de quantum machine learning. Esto es algo en lo que mi grupo de investigación en la Universidad de Oviedo, ahora voy a, si me permitís, hacer un poquito de spam, un poquito de publicidad, lleva trabajando pues ya unos cuantos años, es el grupo que se llama Quantum and High Performance Computing, computación cuántica y de altas prestaciones. Y pues un poco como he ido mencionando, tenemos proyectos, pues por supuesto aquí con la gente del CERN, con la Universidad ETH de Zúrich, con Cambridge, con Lausanne, también con instituciones y universidades de España, con Jaén, con Almería, con Barcelona, con Valencia, con la Fundación CETIC, que seguramente muchos de vosotros conoceréis, allí en Asturias, con los que hemos desarrollado un simulador cuántico, es decir, un ordenador clásico capaz de simular circuitos cuánticos que alcanza 38 qubits, que no parece mucho, pero es, por lo que yo conozco, una de las mayores capacidades que hay en Europa, por no decir en el mundo, desde luego en España. Estamos trabajando también con el Instituto Tecnológico de Castilla y León, el ITCL, en proyectos de optimización con estos algoritmos de Quantum Annealing, el QAOA, y la verdad es que, bueno, pues estamos muy abiertos y muy dispuestos a ayudar a cualquier persona que esté interesada en saber cuáles son las aplicaciones. Somos muy prudentes. Yo siempre digo, a día de hoy no hay ninguna aplicación, a día de hoy, 14 de septiembre de 2022, en la que un ordenador cuántico vaya a suponer una ventaja práctica con respecto a la computación clásica. Pero creemos que es
momento de empezar a prepararse. Esto está creciendo muy, muy rápido, hay muchas inversiones y creemos que es importante para las empresas interesadas empezar a formarse. No es algo en lo que sea sencillo empezar a aplicar esta tecnología, tiene una cierta curva de aprendizaje, creo que bueno, pues a lo mejor algo se ha podido vislumbrar a lo largo del webinar, nosotros una de las cosas que recomendamos es empezar a explorar, crear a lo mejor un pequeño grupo de trabajo y empezar a ver cuáles son las posibles aplicaciones. Y sobre todo, entender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer, que nunca van a ser mejores con un ordenador cuántico. Hay mucho humo, hay mucho hype. Nosotros, yo en particular, estamos en contra de ese vender humo por vender humo. Creemos que la computación cuántica puede ser una revolución, pero para ello tenemos que trabajar desde la certeza y desde las realidades, no desde el hype. También un proyecto muy importante, muy interesante en el que mi grupo está involucrado es el proyecto Quantum Spain, que quizá hayáis visto en las noticias, es el ecosistema de computación cuántica en España, que está liderado por el Barcelona Supercomputing Center, pero que involucra a instituciones y universidades de toda España, de casi todos los puntos de la geografía de España, y se focaliza en la construcción del primer ordenador cuántico del sur de Europa, ¿vale? Que va a estar en Barcelona, en el Barcelona Supercomputing Center. Pero aparte de la construcción de ese ordenador, hay otras ramas. Hay la rama de desarrollo de algoritmos cuánticos en la que nosotros estamos involucrados, con proyectos en colaboración con el CERN para problemas de física de altas energías, para problemas también de biomedicina, donde se aplica Machine Learning. Está la parte de educación, de formación, no solo a nivel universitario, sino también de transferencia a la empresa y a la sociedad, donde también estamos involucrados, y también la vertiente de simulación, porque esos simuladores cuánticos que ejecutamos en ordenadores clásicos son importantes para probar los algoritmos antes de ejecutarlos en el ordenador cuántico. A día de hoy todavía los recursos de computación cuántica son escasos y es necesario pues, depurar, probar, ejecutar las cosas antes en un simulador. Ahí también nosotros estamos involucrados como parte del proyecto Quantum Spain con CETIC, también con ITCL, con también el Centro de Supercomputación de León, para desarrollar estos simuladores cuánticos. Entonces, bueno, creemos que el futuro de la computación cuántica va a ir llegando poco a poco, hay que estudiar las posibilidades y ver hasta dónde se puede llegar, sin prisa, pero también sin pausa. Y nosotros pues estamos un poco ahí también como parte de esa comunidad, desde la universidad, pues ofreciendo nuestro conocimiento y nuestra ayuda a quien quiera adentrarse en este mundo. Creemos que el futuro entonces está por construir y queremos pues aportar ese granito de arena para poder llevar a la computación cuántica a la realidad y a la revolución que creemos que puede ser. Y nada más, esto es todo lo que quería contar, pero estoy, por supuesto, completamente a vuestra disposición para las preguntas que podáis tener. Muy bien, gracias, Elías, por compartir tu conocimiento y experiencia con todos nosotros y dedicarnos este tiempo. Yo creo que un placer. Coincidimos todos los presentes que es un placer tener una persona como tú, además asturiana. Aquí me sale un poco la vena chauvinista, pero sí es verdad que es un placer ver que estás colaborando en tantas iniciativas relacionadas con un ámbito tan puntero como es la computación cuántica. Así que, bueno, si os parece, vamos a inaugurar el turno de dudas, preguntas, bien sea a través del chat, que tenéis disponible a la derecha de las pantallas, o si no, sentiros libres de abrir el micrófono y disparar, sin ningún tipo de timidez. Me gustaría, y por romper el hielo, trasladarte a alguna pregunta, dejando claro que yo soy totalmente profano en el ámbito de la computación cuántica.
Claro, yo creo que a los asistentes, pues cuando hablamos de esta tecnología en la que tiene que ver pues, disciplinas como la mecánica cuántica, las matemáticas, la ingeniería informática, pues la verdad que igual resulta un poco desbordante el tratar de entenderla. Pero toda tecnología yo creo que al final surge con la necesidad de resolver pues, una serie de retos, ya sean presentes o que se creen que también van a ser o se van a ir haciendo más complejos con el futuro. En ese sentido, bueno, los has mencionado, que es mejorar la capacidad de cómputo, pero ¿qué retos puede ayudarnos a resolver en el futuro esta tecnología, Elías? A ver, yo creo que irán llegando poco a poco. De hecho, John Preskill decía que posiblemente la aplicación, la killer app de la computación cuántica a día de hoy todavía no la conocemos, un poco lo que ha pasado con los ordenadores. Cuando se inventaron los ordenadores tradicionales, nadie pensaba que los íbamos a utilizar pues, para comunicarnos de un punto del mundo a otro, mandándonos fotos de lo que estamos comiendo, ¿no? Entonces, posiblemente no sepamos todavía cuál va a ser realmente la aplicación más importante de la computación cuántica, pero lo que está claro desde los orígenes de la disciplina es que la simulación de procesos físicos y químicos es algo realmente rompedor. No podemos a día de hoy simular el comportamiento de moléculas, por ejemplo, que tengan 50 átomos, es imposible con un ordenador clásico. Esto es algo que cuando tengamos ordenadores cuánticos suficientemente potentes y suficientemente resistentes a errores, podremos hacer y transformará la forma en la que estudiamos el diseño de materiales, en el diseño de fármacos, la biología. Eso, desde luego, va a ser una de las aplicaciones. Por supuesto, está el tema de las comunicaciones. Eso es algo que ya está influyendo a día de hoy. Se está haciendo un esfuerzo enorme por desarrollar protocolos que sean resistentes a esos ataques que pueden realizarse con ordenadores cuánticos. Es una pesadilla el pensar que se pueda disponer que un ente malicioso pueda romper esa criptografía y enterarse de todas las comunicaciones secretas. De hecho, hay también la preocupación de que se están almacenando a día de hoy esas comunicaciones encriptadas para en el día de mañana, cuando se tengan ordenadores cuánticos, romperlas, y eso es un peligro también real y muy cierto. Y también tenemos el tema del Quantum Machine Learning y de la optimización, de todos los procesos en los que haya que acelerar algún tipo de cálculo de optimización, de encontrar eso, pues, modelos más efectivos para resolver problemas de todo tipo, sea de control, como el que mostraba ahora al final, o de clasificación. Todo este tipo de cosas son el campo en el que se puede aplicar la computación cuántica. Otros problemas que no conocemos, seguramente. También hay otros en los que sabemos que el ordenador cuántico no va a ser mejor que el ordenador clásico. Esto es algo que nosotros, cuando hablamos con empresas o con instituciones interesadas, pues siempre aclaramos, no, el ordenador cuántico no va a resolver todo. Hay gente que viene, es que yo tengo muchos datos y quiero hacer esto. Pues a lo mejor el ordenador cuántico no es la solución. A lo mejor ya hay un algoritmo clásico que lo soluciona, o a lo mejor es que no se puede ni siquiera con el ordenador cuántico. Pero sí que esa simulación, esa optimización, esa comunicación, sí que son campos en los que va a haber ventaja por usar ordenadores cuánticos. O sea, que resumiendo, básicamente va a ser una tecnología que se va a poder aplicar de manera transversal a distintas áreas para resolver igual problemas a los que nos estamos enfrentando o se tarda mucho en resolverlos. En sí. La inmediatez es fundamental o no se puede resolver con los medios actuales. Básicamente, la ventaja que obtenemos con el ordenador cuántico es la velocidad de proceso. Realmente todo lo que podemos hacer con un ordenador cuántico lo podríamos hacer con un ordenador clásico si tuviéramos suficiente tiempo. Lo que pasa es que si estamos hablando de que el tiempo de proceso para simular una molécula crece, o la cantidad de memoria que necesitamos crece exponencialmente, pues si hablamos de un fármaco con 200 átomos, tendríamos que utilizar una memoria de 2 a la 200 bytes, que es
algo, o bits, es algo que no cabe en todo el universo, es imposible. Y con el ordenador cuántico lo podríamos hacer con 200 qubits, que es algo que está mucho más cercano. Gracias, Elías. Pues vamos a ir dando respuesta a algunas de las cuestiones que nos han indicado a través del chat. Una es, bueno, pues como sucedió con la computación clásica, ¿crees que podrá ser la computación cuántica escalable al ámbito doméstico o nos quedamos igual en un ámbito de servicio en la nube, en la que tú te conectas desde un ordenador clásico a un ordenador cuántico, haces uso de esos servicios, etcétera? A ver, esta es una pregunta que recibo muchas veces y siempre que la recibo me acuerdo de John Watson, el presidente de IBM, que allá por los años 50, 60 dijo: en el mundo hay espacio como mucho para 4 o 5 ordenadores. Entonces se equivocó de tal manera que a mí me da miedo siempre responder a estas preguntas. De todas formas, la computación cuántica tiene una particularidad que la hace diferente. El ordenador cuántico es bueno o es más rápido para resolver problemas concretos. Con lo cual no tiene sentido, por ejemplo, yo qué sé, jugar al buscaminas con el ordenador cuántico. Eso no va a ser más rápido. No tiene sentido ejecutar el Word o el Excel o el WhatsApp en un ordenador cuántico. Lo que tiene sentido es decir, este problema que es específico de simulación o de optimización y que sé que el ordenador cuántico lo hace mejor, ejecutarlo ahí. Entonces lo que tenemos a día de hoy son algoritmos híbridos en los que parte de la computación se hace en el ordenador clásico, la que es rápida en el ordenador clásico, y se delega solo parte de esa computación en el ordenador cuántico. Es un poco como las GPUs que tenemos a día de hoy, que son capaces de realizar ciertos cálculos con matrices y con vectores, más rápido que la CPU normal. Entonces, lo que esperamos es que a medio o largo plazo haya estas arquitecturas híbridas en las que haya un coprocesador cuántico que se encargue de los problemas específicos que el ordenador cuántico hace bien. Y eso va mucho por la línea de la computación en la nube. De hecho, a día de hoy, las ejecuciones que nosotros hacemos, los experimentos que nosotros hacemos, no los hacemos en ordenadores cuánticos que hay aquí en el CERN. Aquí en el CERN no hay ningún ordenador cuántico. En la Universidad de Oviedo no hay un ordenador cuántico. Los hay en IBM o en D-Wave, en distintas compañías. Bueno, a veces se están instalando ya en algunas instituciones, pero es caro, es difícil de mantener, entonces es un servicio que se da en la nube, porque no es algo que yo necesite estar ejecutando continuamente, sino que hago parte del proceso en mis ordenadores o en otro superordenador y mando ese cálculo concreto al ordenador cuántico y recibo la respuesta y sigo procesando. Gracias, Elías. Otra de las cuestiones que nos transmiten es que bueno, claro, la computación cuántica, como toda tecnología, surge para resolver una serie de problemas, pero ligado al surgimiento de una nueva tecnología también surgen nuevos problemas, como yo sé, pues el caso de Internet nos permite un acceso inmediato a cantidad de información, pero también genera otro tipo de problemas, pues como analizar cada vez esa cantidad ingente de datos, etcétera. En este sentido, ¿qué retos puede plantear, por ejemplo, la computación cuántica para ámbitos como la ciberseguridad y luego igual al terreno de las criptomonedas para el tema, pues poner en jaque a cadenas de blockchain por esa pues porque igual un ordenador cuántico pues puede tener pues, una capacidad de cómputo infinitamente mayor al resto de la red, etcétera? Desde luego, la principal amenaza que presenta la computación cuántica es en el descifrado o en los ataques a sistemas criptográficos, tanto de comunicación como de criptomonedas, de blockchain o cualquier otra cosa que se base en primitivas criptográficas. Lo que pasa es que ahí hay que matizar un poco. Lo que está claro y lo que sabemos desde hace más de 25 años es que sistemas como el RSA, en los que se basa pues, todo el intercambio de claves a día de hoy, son totalmente susceptibles de ser rotos con un ordenador cuántico, con lo cual eso hay que cambiarlo sí o sí. De hecho, hemos estado esta misma semana desde aquí, desde el CERN y desde Oviedo, hablando con
Trend Micro, una empresa de seguridad informática que hace antivirus y demás, están muy interesados en este tema, en qué hacer para cambiar esa criptografía actual por criptografía resistente a los ataques cuánticos. Pero, por ejemplo, temas como el blockchain quizás sean menos susceptibles. Digo quizá porque tampoco sabemos a día de hoy qué algoritmos se puedan llegar a desarrollar en el futuro, pero la mayor parte de los sistemas de criptomonedas o de blockchain que hay a día de hoy utilizan pues, funciones hash que no son tan susceptibles de ser atacadas con ordenadores cuánticos, porque se basan en otro tipo de propiedades. Aún así, hay desarrollos de blockchain resistente a ataques cuánticos también, eso existe ya, y realmente lo que hay que hacer al diseñar estos sistemas es tener la capacidad de sustituir pues, esas funciones hash o esas criptografías, esas primitivas criptográficas, esos protocolos, por otros si llega a descubrirse un ataque desde un ordenador cuántico. Pero quizás serían menos vulnerables a día de hoy, es algo que no está garantizado que se pudiera romper con un ordenador cuántico, ni mucho menos. Gracias, Elías. ¿A día de hoy se puede hacer uso de algún ordenador cuántico en modo pago por uso, modo computación para resolver algún problema? Sí, hay distintos modos de acceso. Estos ordenadores que mostré en las transparencias de IBM se pueden acceder tanto en modo de pago por uso como en modo gratuito. Evidentemente, en modo gratuito se tienen menos privilegios y menos tiempo de acceso y menos soporte, pero se puede hacer y, de hecho, pues es algo que nosotros utilizamos habitualmente. Bueno, también el CERN tiene un convenio con IBM para poder ejecutar más cosas y demás. Los ordenadores de D-Wave también se pueden utilizar en modo gratuito y en modo pago por uso. Hay plataformas, por ejemplo, de computación en la nube como Amazon AWS, que tiene una rama particular que se llama Amazon Braket, que está dedicada exclusivamente a computación cuántica, y hay ordenadores de distintas empresas, incluyendo los de D-Wave, los de IonQ, que también mostré en las noticias al principio. Hay muchas opciones. Cuando esto empezó, este acceso en la nube a los ordenadores cuánticos solo estaba IBM, pero a raíz de eso muchas empresas se han decidido a dar este salto. Y la verdad es que, bueno, sin ser una cantidad ingente de recursos, como puede ser en la computación clásica, sí que hay opciones, y eso es algo que, por ejemplo, desde el punto de vista de la formación, nosotros tenemos estudiantes, tenemos cursos de distintos niveles de computación cuántica, siempre utilizamos este tipo de recursos para poder ver, tocar esos ordenadores cuánticos, aunque sea virtualmente en la nube, y ejecutar ahí. Gracias, Elías. Y ya para terminar, última pregunta: ¿qué países están liderando la computación cuántica y cuál es el papel que está teniendo España, aparte de ese proyecto que nos mencionaste al final de Quantum Spin? Bueno, yo diría que hay dos grandes bloques luchando por la supremacía cuántica, que es el nombre además que se le da a esta carrera, ¿no? Por un lado está Estados Unidos y Canadá. Canadá es una potencia mundial increíble a nivel tanto de conocimiento, a nivel de investigación. Hay grupos de investigación muy potentes, además captando investigadores de todo el mundo, sobre todo en Toronto, y Estados Unidos, por supuesto, con Google y con IBM, y luego está China. China es el gran desconocido. Sabemos que se está invirtiendo mucho dinero, pero muchos miles de millones de euros en computación cuántica desde China, y de hecho gente con la que yo colaboro ha sido, digamos, tanteada por China para irse allí, trabajar allí. Pero el secretismo también de lo que se hace en China nos impide saber hasta dónde han llegado. Sí que sabemos que han conseguido logros semejantes a los que hizo, por ejemplo, Google en su día de supremacía cuántica con distintos tipos de ordenadores. La noticia que mostraba antes de que Baidu está poniendo también ordenadores en la nube cuánticos es la gran incógnita, y posiblemente nos adelante al mundo occidental, si no es que lo ha hecho ya. En cuanto a España, en cuanto a Europa en general, yo diría que estamos
en un nivel puntero, quizá incluso mejor que Estados Unidos o China a nivel teórico, pero nos falta la parte del desarrollo tecnológico práctico. Por eso creo que es importante un proyecto como el proyecto de Quantum Spain, que es importante tener también iniciativas como la que se ha lanzado desde aquí del CERN, de la Quantum Technology Initiative, que quiere ser una especie de hub, de concentrador de todo el conocimiento o de parte del conocimiento de computación cuántica en Europa y utilizarlo pues para crear sinergias y para aumentar esa presencia de Europa, pero sí que nos falta, yo creo, bueno, en España mucha inversión, tenemos este primer proyecto, pero espero que sea solo el primero, y eso, desarrollo práctico. A nivel teórico estamos a nivel mundial en el top, en el nivel práctico estamos más bien en la cola. Muy bien. Muchas gracias, Elías. Pues bueno, yo creo que con esta respuesta podemos ir dando por cerrado el webinar. Agradecerte de nuevo, Elías, pues por poner un poco de luz en una tecnología que yo creo que resulta bastante compleja para el público en general y ayudarnos un poco más pues, a entender cuáles pueden ser sus aplicaciones y las futuras tendencias. También pues, agradecer a todos los asistentes por acompañarnos durante prácticamente la hora y media que ha durado. Y bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Elías. Nada más, que muchísimas gracias y que, bueno, pues si alguien tiene más interés desde el grupo de computación cuántica de la Universidad de Oviedo, estaremos encantados en intentar resolver cualquier duda que pueda surgir. Muy bien, pues nada, desearos un buen día y nos vemos en el siguiente webinar de la Oficina de Transformación Digital. Muchas gracias y un saludo. Gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego.